Hola, bienvenidos abogados a la presentación del equipo número 5. Como ya vieron, el tema que se desarrollará es la filosofía analítica. La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón, rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto, y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene, el lenguaje. La filosofía analítica es el intento de combinar el paso de la disquisición sobre la experiencia a la disquisición sobre el lenguaje, con un nuevo intento de profesionalizar la disciplina haciéndola más científica. Se caracteriza por responder las preguntas aclarando el lenguaje en el que son formuladas. Para ello, las expresiones complejas se reducen a otras más sencillas y fundamentales y se investiga el significado de conceptos y proposiciones y el contexto de su uso. El análisis del lenguaje pretende revelar el fundamento de un argumento y decidir sobre su validez. Para la filosofía analítica, el objeto de la filosofía, en lugar de ser la metafísica, es el análisis del lenguaje desde las distintas escuelas o corrientes de pensamiento. Ludwig Gottlob Frege, 1848-1925. Frege intenta crear el lenguaje lógico que sirva de fundamento para la aritmética. Como primer filósofo analítico plantea la teoría semántica del significado. Sostiene que el significado de las palabras viene dado por la referencia, es decir, el objeto real al que cada palabra alude, y el sentido, que es la manera que tiene la palabra de designar la cosa. De aquí se desprende una de las grandes ideas de la filosofía analítica: la conexión que existe entre el lenguaje y la realidad y la necesidad de analizar el lenguaje, revisar nuestra forma de hablar del mundo para separar aquellas expresiones que tienen significado de aquellas otras que son absurdas y tan solo nos ponen en dificultades. Bertrand Arthur William Russell III, 1872-1970. Descubre la autorreferencialidad y pone en entredicho el programa logicista de Frege. Su teoría del significado sigue la idea central de Frege. El mundo da significado al lenguaje. No obstante, elaboró su propia teoría, el atomismo lógico. Para esta teoría, una proposición válida ha de describir un hecho del mundo. Las proposiciones simples o proposiciones atómicas son aquellas a partir de las cuales podemos formar teorías, cuya validez descansa en la contrastación empírica de las proposiciones simples que están en su base, y en la corrección formal con que ha sido deducido el resto de las proposiciones. La teoría de Russell opera de manera sistemática, ya que es una teoría formal. Resuelve de manera satisfactoria y definitiva ciertos enigmas de lógica filosófica y permite también dilucidar ciertas nociones filosóficas fundamentales como la de la existencia. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, 1889-1951.
Plantea un análisis gramatical. A la gramática la entendía como el conjunto de reglas de uso que rigen el uso de las palabras. Estas sirven para fijar los límites del campo de aplicación y por ende del sentido de las palabras. Wittgenstein estima que el lenguaje es una imagen, un modelo de la realidad, y la lógica en cierta manera es el esqueleto del lenguaje, su estructura formal más profunda. Edward Moore, 1873-1958. Lo que a Moore interesaba era sencillamente mostrar qué multitud de afirmaciones filosóficas son declaradamente contrarias al sentido usual de las palabras, y por tanto, en la misma medida, deben ser asignificativas. Rudolf Carnap, 1897-1970, distingue entre el modo formal y el modo material de hablar. En el modo material de hablar, las palabras son empleadas de modo que se asume que tienen sus referencias usuales, y los problemas son planteados en términos de estas supuestas referencias, independientemente de la clase de entidades de que se trate. En el modo formal de hablar, en cambio, planteamos las mismas dificultades, solo que en términos no de entidades, sino de las palabras por medio de las cuales hablamos de ella. Si aplicamos lo anterior a la interpretación de la ley, autoridad podría significar lo mismo en forma general, pero para la acepción analítica tendríamos que ponerlo en contexto de la materia a la que están dirigidas dichas expresiones. Veamos lo siguiente. Autoridad, según la Real Academia de la Lengua Española, es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Para el ámbito administrativo, es todo el aparato que administra los recursos del Estado y sus órganos, que también son autoridades en el rubro de sus competencias. Para el civil pudiera considerarse los juzgados en esta materia, tanto de cuantía menor, primera instancia o tribunal de alzada. En materia penal, estamos hablando que la autoridad no solo es el Ministerio Público al inicio de la averiguación previa o carpeta de investigación, sino el juzgado en materia penal cuando se inicia el proceso. En materia de amparo, estarían los juzgados de distrito, tanto unitarios como colegiados, dependiendo de la circunstancia a la cual se quiere solicitar la protección de la justicia de la Unión. Podemos seguir analizando a detalles cada una de las percepciones, pero en forma general se apegaría a la Constitución, donde autoridad la considera en cualquier ámbito de acuerdo a las competencias que emanen de la Carta Magna, sean de naturaleza administrativa, fiscal, civil, mercantil, usos y costumbres, etc. ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente, alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a bufete del lugar. Pero todos se reían de mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Defendí a un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me huyó. Y en la cárcel mi muchacho terminó como idiota, me dijo el juez, como idiota. Y el actuario, como idiota. Y la prensa, como idiota. Y la gente, como idiota. Y yo les digo algo, nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no le gusta no es mi problema, el problema es de la gente que no es buena. Como idiota, como quiero, como idiota. El más sabroso, como idiota. El más hermoso, como idiota. Es mi derecho, como idiota. Está en la Constitución, como idiota. Protesto, protesto, como idiota. Culpable, culpable, como idiota. Objeción, como idiota. Al lugar, como idiota. Denegada, como idiota. Silencio en la sala, idiota. Él habla como idiota. ¡Qué idiotas!